Un cordial saludo a todos los asistentes a esta primera asamblea virtual de paperos, como coloquialmente, cordialmente, ¿cierto? Nos llamamos entre el gremio. Yo soy el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria y quiero hacer dos o tres reflexiones muy rápidamente. Entonces quiero señalar dos o tres asuntos. El primero, como todos ustedes saben, estamos sometidos a un régimen de tratados de libre comercio. Eso sin lugar a dudas genera un desorden inmenso en la producción agropecuaria. Ese régimen de libre comercio pues comenzó prácticamente en 1990 y desde 1990 han venido en una política todos los gobiernos de eliminación de los aranceles. El final de la política es que no haya aranceles. ¿Qué es el arancel? El arancel es un impuesto que se paga para el ingreso de mercancías producidas en otras naciones a nuestra nación. ¿Para qué se usa el arancel? El arancel se usa para que haya un relativo equilibrio o un equilibrio entre los productores nacionales y los productores extranjeros. Cuando se eliminan los aranceles y se llevan a arancel cero, es decir, a no pagar ningún impuesto por el ingreso de mercancías extranjeras, lo que termina sucediendo es que esos productores que tengan mejores condiciones de producción en sus países arrasan con los productores de los países, ¿cierto?, que tienen menor condición de producción. Y eso es lo que nos está pasando con una serie de productos o con casi todos los productos que se importan al país. En 1990 traíamos escasamente 400.000 toneladas de alimentos, el año pasado se trajeron 14 millones de toneladas de alimentos, entre ellos obviamente incluida la papa. Y cuando digo que al eliminar los aranceles se pone en igualdad de condiciones a productores colombianos con productores de cualquier otra nación con los que tenemos tratados de libre comercio, lo que les estoy diciendo es que esa desigualdad se genera por el hecho de que los niveles de desarrollo en cuanto a carreteras, en cuanto a bienes públicos, en cuanto a tecnología, comercio, uso de tractores, en cuanto a tierras, en cuanto a vías de comunicación, en cuanto a impuestos, en cuanto a intereses del crédito, en cuanto a subsidios que se les dan a esos agricultores en otras naciones, no se pueden comparar con las condiciones y los resultados de nuestro desarrollo como nación, porque lo que compite finalmente en el mercado mundial no son los productores individuales, sino que lo que compite, sin lugar a dudas, cierto, son las naciones. Estados Unidos le da 110 mil millones de dólares anuales a sus productores, regalado para que puedan, cierto, ejercer la labor de producción agropecuaria. 90.000 millones, perdón, de dólares, y Europa le da 110.000 millones de euros a sus productores agropecuarios. Esos tratados de libre comercio entonces nos llevan a un inmenso desorden que es el que ha venido generando todas estas situaciones que estamos atravesando los productores agropecuarios de todo el país. Segundo hecho que es muy importante para que lo tengamos en cuenta en todo este análisis. Estamos en un momento de pandemia. Ese momento de pandemia llevó obviamente a que se presentara un menor consumo, porque al estar la gente encerrada sin posibilidades de ganar, excepción de los productores agropecuarios que tenían que salir necesariamente a hacer la producción, porque es que la naturaleza no para, eso ustedes me lo entienden todos. Yo no le puedo decir al cultivo, cierto, que deje de seguir creciendo, ni le puedo decir a la vaca que no dé leche, cierto, ni a la gallina que no ponga huevos. Entonces nosotros, los que estamos en la tarea agrícola, estamos obligados a desarrollarla y queremos desarrollarla y lo hacemos de la mejor manera porque si no lo hacemos, ¿de qué van a comer, cierto? ¿O qué van a comer los colombianos? Y no se nos olvide que todavía el 65% de los alimentos que consumen los colombianos, el 65%, porque el otro 14% se deriva de las importaciones, el otro 35% son los 14 millones de toneladas importadas. Esos alimentos los producen los campesinos, los empresarios agrícolas, las comunidades indígenas, afro, cierto, y demás. Entonces, al reducirse la demanda, obviamente hay una reducción en las compras
Se explica esa reducción en la demanda por las compras que no pueden hacer los colombianos que se confinan, que no tienen ingresos y desgraciadamente este gobierno no quiso entregarle una renta básica a los colombianos de manera tal que conservaran un ingreso que permitiera, cierto, seguir haciendo el consumo. Al cerrarse toda la cadena de hoteles, restaurantes y demás, pues es que también hay una reducción en el consumo. Y tenemos también la situación de las importaciones de papa que están explicadas, ¿cierto? De Alemania, prácticamente ya se levantó una situación de no importaciones por el dumping. ¿Qué es dumping? Dumping es vender por fuera cuando se ha producido en su nación más caro. Eso es lo que significa la palabra dumping, es vender a menor precio por fuera de sus fronteras cuando dentro de sus fronteras se ha terminado produciendo más caro. Toda esa situación nos llevó a otra que también es periódica y es la situación de que como no hay distritos de riego en las diversas zonas productivas, hay lo que se conoce como la estacionalidad de las cosechas, es decir, salen principalmente en el segundo semestre la buena parte o la gran parte, la mayoría de la producción y por efectos del clima, por efectos de las y demás, pues es obvio también, cierto, que no hay una producción, cierto, que permitiera un equilibrio, porque es obvio que la demanda de papa está permanentemente, más la oferta, cierto, se desordena por efecto de esa estacionalidad de las cosechas, que estaría ligada a dos soluciones que no ha sido posible que estos gobiernos la entiendan. Uno, que hubiera distritos de riego para que se pudiera sembrar durante todo el año y no estar sujetos a la época de lluvia, ¿cierto? A que haya el agua necesaria para poder adelantar los cultivos, porque todos sabemos que sin agua, ¿cierto? No hay agricultura, al igual que no hay vida. Pero además hay otra situación que es aberrante, es que no se hace ninguna política que permita la agroindustrialización, ¿cierto?, de la papa, de manera tal que pudiera guardarse el producto y que se manejara, ¿cierto?, su entrega al mercado. Entonces tenemos unos problemas que son estructurales y tenemos otros problemas que son de coyuntura. Desde Dignidad Agropecuaria hemos convocado esta reunión para que ustedes digan todo lo que crean necesario decir en las intervenciones, cierto, que vamos a hacer o que van a hacer ustedes en esta reunión. Queremos que nos hablen de cómo entienden el problema, cómo lo ven. Queremos que nos den una segunda opinión en el sentido de cuál debe ser el pliego de peticiones o cuál debe ser, cierto, el programa, que es como nosotros los llamamos, que debemos tener para adelantar la necesaria lucha que tenemos que dar, que será una lucha democrática y civilizada, como ya señaló, cierto, nuestro presidente, pero que tendrá que ser una lucha necesariamente. Aquí hay una situación muy especial, muy particular, ya que el gobierno acordamos, nosotros hacemos hoy nuestra asamblea, haremos una declaración, seguramente aprobaremos una declaración al final de la misma y mañana muy a las 8:30 de la mañana habrá un intercambio, cierto, de llamadas con el viceministro de Agricultura para concertar una cita con ellos, cierto, que por las informaciones que tenemos será no solamente de nosotros, sino de toda la cadena papicultora y ahí mirar a ver cuáles son las situaciones. Entonces es muy importante que ustedes, me perdonan si me extendí un poquito, nos den todas las opciones necesarias. Sé que hay también, y con esto termino, un interés muy importante en la Comisión Quinta del Senado de la República. Seguramente entrará a esta reunión el presidente de la comisión, el doctor García Rialpe, Guillermo, que es el presidente de la Comisión Quinta que tiene que ver con los temas, ¿cierto?, de los productores agropecuarios. Y también le pedimos al doctor Aurelio Suárez que nos hiciera a las 11 de la mañana seguramente un análisis sobre las cifras y las realidades, ¿cierto?, de la situación que se está presentando en este momento. Nuevamente les agradezco su presencia, su asistencia y espero que esta sea una muy fructífera reunión que permita al final crear un comité de papicultores
desde la dignidad agropecuaria que nos ayude a tramitar y que nos ayude a organizar y que asuma, ¿cierto?, las riendas para que podamos darle salida a los problemas de los papicultores colombianos. Mil y mil gracias y deseo los mejores éxitos a esta primera asamblea de paperos de Colombia.